De la prehistoria a la Edad Media. En este dilatado periodo veremos en primer lugar lo que entendemos por prehistoria, en segundo lugar la Edad Antigua y finalmente la Edad Media. La prehistoria. La prehistoria comenzó con la aparición del ser humano hace aproximadamente 1.000.000 de años y terminó con la invención de la escritura hace unos 3.000 años. Se divide en tres periodos: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. El Paleolítico. Los primeros seres humanos que habitaron en la península hace aproximadamente 1.000.000 de años se alimentaban de los animales que cazaban, los peces y los moluscos que pescaban y los frutos y las raíces que recolectaban. Así, cuando escaseaban los alimentos que les proporcionaba la naturaleza, se trasladaban a vivir a otro lugar. Por eso, los primeros seres humanos eran nómadas. Los grupos humanos de esta época se organizaban en tribus de unos 30 miembros. Vivían al aire libre, en cuevas o en cabañas que construían con ramas y pieles de animales. Para cazar, para cortar las pieles o para pescar, utilizaban sencillas herramientas que fabricaban con piedra y huesos de animales. El Neolítico. Los seres humanos comenzaron a cultivar plantas y a domesticar animales hace unos 7.000 años. Para ocuparse de los cultivos y del ganado, se instalaron junto a ellos y construyeron las primeras aldeas o poblados. De esta manera, los grupos humanos dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Los hombres y las mujeres de esta época fabricaban herramientas de piedra pulida, que era más elaborada que la de la etapa anterior. También aprendieron a fabricar tejidos con sencillos telares y vasijas de cerámica que empleaban para cocinar y guardar los alimentos. En las aldeas se produjo la especialización del trabajo. Esto significa que unos se dedicaban a cultivar los campos, otros a domesticar animales y el resto eran artesanos. La Edad de los Metales. Hace unos 6.000 años los seres humanos aprendieron a fabricar objetos de metal, primero de cobre, más tarde de bronce y finalmente de hierro. Los metales se convirtieron en un producto muy apreciado. Por eso las aldeas, que estaban situadas en las zonas en las que abundaban, crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades. Los habitantes de las ciudades eligieron un jefe para organizarse a su alrededor y protegerse de los ataques de otras ciudades. Además, las personas empezaron a especializarse en trabajos muy distintos. Los guerreros defendían la ciudad, los campesinos trabajaban las tierras, los comerciantes compraban y vendían productos. Los seres humanos inventaron en esta etapa la rueda, la vela y el arado. Los primeros artistas. Los primeros artistas de la historia surgieron en el Paleolítico. Los hombres y mujeres que vivieron en este periodo realizaban pinturas rupestres, es decir, pintaban animales en las paredes y los techos de las cuevas. Para obtener los colores, machacaban algunos minerales y los mezclaban con la grasa de los animales. Más tarde, en el Neolítico, los artistas cambiaron su estilo y comenzaron a representar escenas de caza y de grupos bailando o recolectando frutos. Las figuras eran muy esquemáticas y los artistas empleaban un solo color. Después, en la Edad de los Metales, los grupos humanos construyeron monumentos megalíticos con grandes piedras, como los menhires, los dólmenes y los cromlechs. La Edad Antigua, los celtas y los iberos. Hace unos 3.000 años, la península estaba habitada por dos grandes grupos de pueblos, los celtas y los iberos. Estos pueblos se organizaban en tribus y vivían en poblados amurallados y elevados. Los pueblos celtas habitaban las tierras de la meseta y de la costa atlántica de la península. Se dedicaban principalmente a la ganadería y eran especialistas en la fabricación de objetos de metal. Los celtas mantenían pocas relaciones comerciales. Los pueblos iberos vivían en la costa mediterránea, en contacto con los pueblos colonizadores, que eran los fenicios, los griegos y los cartagineses. Por eso comerciaban con ellos y utilizaban una moneda propia para comprar y vender. Los iberos conocían la escritura y realizaron bellas esculturas. La mayoría de los iberos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero también había expertos artesanos. Tarteso y los pueblos colonizadores, fenicios, griegos y cartagineses. En esta época existía en el valle del Guadalquivir un reino llamado Tartesos.
Su territorio era muy rico en metales, como el oro, la plata y el cobre, y sus habitantes eran expertos en la elaboración de objetos de metal. Los fenicios. Hasta el siglo VII a.C., la riqueza de Tarteso atrajeron a los fenicios, grandes comerciantes que llegaron desde Asia y se instalaron en la costa andaluza, donde fundaron colonias. Algunas de esas colonias fueron Gadir, sería la actual Cádiz; Malaca, la actual Málaga; Cesi, la actual Almuñécar; y Abdera, la actual Adra. Los griegos. Más tarde, hacia el siglo VI a.C., llegaron los griegos a la costa de Cataluña. Allí vendían la cerámica que fabricaban y compraban metales, sal y esparto. Los cartagineses. Después, hasta el siglo III a.C., vinieron desde el norte de África los cartagineses y se establecieron en las Islas Baleares y en el este de la península. Los cartagineses se dedicaban al comercio de metales y tejidos, pero también querían conquistar territorios para aumentar su prestigio en el mar Mediterráneo. La Hispania romana. En el año 218 a.C., los romanos desembarcaron en Emporium, Ampurias, para enfrentarse a los cartagineses. En poco tiempo los vencieron y los expulsaron de la península. Después decidieron ocuparla. La conquista fue larga. El emperador romano Augusto la dio por finalizada en el año 19 a.C. Para organizar el territorio, los romanos dividieron Hispania en provincias y pusieron al frente de cada una a un gobernador. Este se encargaba de mantener el orden y de recaudar los impuestos. Además, las leyes romanas se implantaron en todo el territorio y el latín sustituyó a las lenguas que se hablaban en la península antes de la conquista romana. Solo pervivió una lengua prerromana, el euskera. Al principio, en la mayor parte de Hispania se adoraba a los dioses romanos, pero en el año 380 el cristianismo se convirtió en la religión oficial en todo el Imperio Romano. La sociedad hispana se organizó como la del resto del Imperio Romano, en hombres libres y esclavos. Los hombres libres podían participar en el gobierno, votar en las elecciones y ser propietarios de tierra. Los esclavos, en cambio, no tenían ningún derecho y eran propiedad de algún hombre libre. Las mujeres podían ser libres o esclavas, pero no tenían los mismos derechos que los hombres. El arte romano. Los romanos eran grandes constructores y realizaron numerosos edificios y obras públicas en la ciudad. Las ciudades romanas se organizaban alrededor de dos calles principales: el Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el Decumanus, que la cruzaba de este a oeste. En el cruce de ambas calles estaba el Foro, que era la plaza donde se situaban los principales edificios. En las ciudades, los romanos construyeron templos para los dioses, basílica para los intercambios comerciales y los juicios, anfiteatros, teatros y circos para los espectáculos. Además, también construyeron termas para los baños. Realizaron acueductos para llevar el agua a las ciudades, calzadas y puentes. Los romanos decoraban los muros con pinturas y cubrían los suelos con mosaicos, elaborados con pequeñas piezas de colores llamadas teselas. La Edad Media. Los visigodos. En el siglo V, los visigodos invadieron Hispania y fundaron un reino con capital en Toledo. 3 siglos después, los musulmanes conquistaron el reino visigodo y crearon Al-Ándalus. La conquista musulmana. En el año 711, un ejército de musulmanes venció a los visigodos y conquistó gran parte de la península y las Islas Baleares. Llamaron a este territorio Al-Ándalus y establecieron su capital en Córdoba. Al principio, Al-Ándalus era un emirato, es decir, una provincia que dependía del califa de Damasco, pero en el año 756 se independizó de Damasco y más tarde, en el año 929, se convirtió en un califato.
En ese tiempo, los cristianos que vivían en el norte de la península se opusieron a la conquista musulmana. En la zona cantábrica se organizó en torno a un jefe y fundaron el reino Astur, del que más tarde surgieron el reino de León y el reino de Castilla. En los Pirineos se crearon el reino de Navarra, los condados catalanes y el reino de Aragón. En 1031, Al-Ándalus se dividió en reinos de taifas. Que estaban enfrentados entre sí. Los reinos cristianos aprovecharon esta debilidad y extendieron sus fronteras hacia el sur. Para reunificar al Andalus y frenar el avance cristiano, llegaron desde África los almorávides primero y los almohades después. Al mismo tiempo que conquistaban algunos territorios musulmanes, los reinos cristianos modificaron sus fronteras. En 1137 se unieron los condados catalanes y el reino de Aragón y formaron la corona de Aragón. Un poco después, el reino de Portugal se independizó del reino de León. Más tarde, en 1230, se unieron los reinos de León y de Castilla y crearon la corona de Castilla. El reino de Navarra, por su parte, pasó a depender de los reyes de Francia. La sociedad y el arte. La sociedad de Al-Ándalus. Los musulmanes fueron tolerantes con las personas que practicaban otras religiones. Por eso, en Al-Ándalus convivían, de una parte estaban los conquistadores musulmanes, que eran el grupo más poderoso y ocupaban los cargos de gobierno y además eran propietarios de las mejores tierras. De otra parte estaban el grupo de los muladíes, que eran los cristianos que habían aceptado el reino musulmán y algunos de ellos lo hicieron porque así no tenían que pagar impuestos. Otro grupo eran los mozárabes. Los mozárabes eran los cristianos que siguieron practicando su religión en Al-Ándalus. Y de otra parte estaban el grupo de los judíos, que eran básicamente una minoría y que vivían en barrios separados del resto de los habitantes. En los reinos cristianos, la sociedad se organizó en dos grupos. El grupo de los privilegiados, que eran los nobles y el clero, y estos no pagaban impuestos. Alto clero, alta nobleza, clero medio, media nobleza, bajo clero, baja nobleza. Y de otra parte, el grupo de los no privilegiados. Formaría la base de la pirámide. En este grupo estaban, de una parte, los comerciantes y banqueros, campesinos libres y artesanos, y los campesinos pobres y los siervos. Este grupo era el que sí pagaban impuestos. Y además en los reinos cristianos también vivían algunos judíos y musulmanes. En la Edad Media se construyeron grandes edificios en dos estilos. Románico primero y gótico después. Las construcciones góticas eran más esbeltas y más luminosas que las románicas.